Bueno, muy bien, vamos a arrancar con una nueva sesión de trabajo, una nueva enseñanza. Tiene que ver con la sesión de contexto. Vamos a iniciar con la primera fase de la secuencia didáctica y vamos a ver como metodología que vamos a utilizar es que vamos a mirar desde una enseñanza puntual en inteligencia emocional cómo se desarrolla esa enseñanza, cómo se desarrolla esta secuencia didáctica a lo largo de una enseñanza en un bimestre. La primera clase que ustedes van a tener es una clase de contexto. Básicamente los propósitos de una sesión de contexto es que ustedes aprendan la importancia que tiene que de comprender las situaciones de la vida afectiva que van a entrar a analizar. Por eso, entonces, esta sesión de contexto va a estar muy enfocada en poder aprender esas acciones, poder aprender qué tipo de desaciertos también podemos presentar y poder tener mejores argumentos con los chicos en la medida en que tenemos claro cómo hacer análisis de las situaciones de la vida afectiva. La idea es que parte de los indicadores de logro de esta sesión es que ustedes puedan enunciar las principales acciones que ustedes como docentes harían tanto en el inicio, el desarrollo y en el cierre de la sesión. Por eso el día de hoy lo que vamos a ver en esta semana básicamente es que ustedes aprendan dentro de la sesión de contexto y modelación, que son las que vamos a ver el día de hoy, cómo se desarrolla un inicio, un desarrollo y un cierre, y también vamos a mirar tipos de preguntas. Bueno, esta es la secuencia didáctica que nosotros hemos definido en términos del desarrollo de una competencia afectiva. ¿Qué quiere decir eso? Ups, me adelanté un poco. Quiere decir lo siguiente, me devuelvo acá un poquito. Y es, nosotros tenemos una secuencia didáctica para el desarrollo de cualquier competencia afectiva que tiene que ver y que está determinada también por los postulados de pedagogía conceptual. Entonces, para nosotros el desarrollo de una competencia se va desarrollando en la medida en que vamos alcanzando cada vez unos escalones más certeros y con mayores herramientas para poder llegar a un nivel de ejercitación o sobre todo en términos de inteligencia emocional a llegar a un bienestar compartido, a una reciprocidad dentro de la relación que realmente es lo que representa una competencia, el desarrollo de una competencia de manera autónoma. Para poder aprender entonces esta primera sesión de contexto vamos a utilizar esta competencia. Sabe afrontar con una actitud de apertura a las situaciones en las que está haciendo resistencia al cambio. Esta competencia va a ser como el ejemplo que vamos a utilizar para que ustedes aprendan cómo se desarrolla una sesión de contexto dentro de la secuencia didáctica de inteligencia emocional. Cuando nosotros iniciamos una sesión de contexto, la idea es que siempre formulemos una dinámica de motivación. Recordemos los 3 momentos del aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre. Por eso acá va a ser muy importante que cuando arranquemos una sesión de contexto demos una actividad, una fase de motivación. Aquí les estoy poniendo una frase. Ustedes pueden poner una de pronto pueden hacerle una lectura muy reflexiva a ellos, algo que los enganche. Básicamente entonces acá en la primera fase es que en el inicio hacemos enganches a los chicos y este enganche está en función de poder analizar si nosotros hemos estado en situación de resistencia al cambio. Para eso tomamos la historia de un personaje. Ustedes pueden hacer la descripción de ese personaje. Dicen, este personaje tiene tanta edad, es así, se comporta así. Pero la idea es que ustedes van a comentar una situación que esté viviendo este personaje para que después ustedes puedan analizar junto con ellos 3 cosas muy importantes en términos de lo actitudinal,
cómo se siente ese personaje, qué está pensando, cómo está actuando este personaje y si realmente nosotros hemos vivido situaciones similares o cercanas como las que está viviendo este personaje, que es el que ustedes van a empezar a describir dentro de la historia que van a contar. En este caso, luego de que yo ya hice esa fase de motivación, ya los enganché con una historia, ya los enganché con una frase o con algo que yo les leí alusivo a una situación que vamos a leer, a analizar. Después de ello, entonces les formulo el propósito, o sea, tiene que ver con el encuadre. Recordemos que el encuadre es la segunda partecita del inicio de cualquier sesión, y es que ya en el encuadre ya les formulo cuál es el propósito, y en este caso, en el ejemplo que estamos utilizando, decimos que el propósito es poder identificar, analizar situaciones en las que una persona puede estar haciendo resistencia al cambio. Vamos a analizar entonces qué es lo que deberíamos, a partir de esta descripción que yo les hice, no olvidársenos en una sesión de contexto en el inicio. Recuerden que estamos haciendo solamente el inicio de una sesión de contexto. Vamos a mirar entonces cuáles son esas acciones claves. Antes de entrar a revisar un poco esas acciones claves, quiero que tengan en cuenta que en esta sesión de contextos y de aquí en adelante ustedes van a utilizar varios tipos de preguntas para hacer análisis de estas situaciones, y también dentro de la secuencia didáctica van a ser muy útiles, pero también facilitan la metafectividad, que era lo que hablábamos en la sesión teórica, que es la que nos permite hacer un ejercicio muy autocomprensivo, un ejercicio muy comprensivo, muy autorreflexivo de lo que somos y de las relaciones que establecemos con los otros. Para poder desarrollar esta fase transversal de la secuencia didáctica que tiene que ver con la metafectividad, utilizamos preguntas. Entonces vamos a utilizar y vamos a revisar cuáles son los tipos de preguntas que nosotros manejamos en el programa de inteligencia emocional. Tenemos preguntas actitudinales, que siempre están en función del sentir, pensar y actuar. ¿Qué siente el personaje? ¿Cómo? ¿Qué está pensando? ¿Qué está analizando? ¿Cómo se está comportando? Esas tienen que ver todo el tiempo porque están indagando en términos de lo actitudinal. Las circulares siempre tienen que ver con cómo el comportamiento de una persona, desde ese sentir, pensar y actuar, ¿sí? Puede de alguna otra manera influir, o ese impacto de ese comportamiento de esa persona X puede influir en ese sentir, pensar y actuar de otra persona. Una pregunta circular podría ser la siguiente, y es María, o el comportamiento o la actitud que tiene María, ¿sí? Es, le está permitiendo tener una buena relación con Pedro, teniendo en cuenta que Pedro se siente afectado por el comportamiento de rechazo que está teniendo sobre él. O otra pregunta circular podría ser, y es la forma en que se está comportando Mariana está influyendo en la forma en que se está o en la forma en que está comportándose Pedrito. Y es siempre, las preguntas circulares van a indagar en cómo un comportamiento mío va a impactar en mi sentir, en el pensar o en el actuar de otra persona. Las preguntas reflexivas tienen que ver con la conciencia frente al bienestar. Una pregunta reflexiva es, tú, por ejemplo, si estamos analizando un personaje, lo que está, la forma en que está solucionando esa situación el personaje, permite que la relación tenga una reciprocidad o permite que haya un bienestar compartido. Eso es una pregunta reflexiva, porque siempre va a indagar
frente al nivel de reflexión que hace la persona frente a la situación que está resolviendo. Las preguntas de transferencia siempre miden impacto o siempre buscan y son muy útiles para mirar el impacto de una enseñanza. Una pregunta de transferencia podría ser después de esta clase o de esta sesión, ¿en qué situación tú podrías aplicar el procedimiento que aprendimos a manejar hoy? Eso tiene que ver con que la persona va a empezar a pensar en cuál situación de su vida afectiva podría ser útil aplicar esa enseñanza que ustedes les están presentando. Y las preguntas explicativas tienen que ver con nivel de comprensión. Eso tiene que ver con, por ejemplo, una pregunta explicativa que yo les haría a ustedes es ¿qué es una pregunta circular? O las preguntas reflexivas, ¿en qué se clasifican? Entonces recordemos, tenemos 5 tipos de preguntas actitudinales que siempre van a indagar sobre el sentir, pensar y actuar que siente el personaje, cómo actúa, qué piensa. Las circulares es cómo se está o la forma en que se está comportando María está influyendo en la forma de pensar de Mariana. Reflexivas, la forma en que se está desarrollando esta situación está generando bienestar compartido. De transferencia, ¿por qué sería útil aplicar esta actitud para resolver esta situación? Explicativa, ¿qué es un afectograma? ¿Qué es un flujograma? ¿Qué es un mentefacto? Esos son los tipos de preguntas que nosotros utilizamos a lo largo de todas las sesiones y que vamos a empezar a utilizar en esta sesión de contexto. Recordemos que en la sesión de inicio de un contexto lo que buscamos es que la persona se enganche a querer analizar esa situación. Recordemos que el propósito de las sesiones de contexto es poder analizar situaciones de la vida afectiva. Todavía no vamos a entrar a resolverlas, solamente vamos a entrar a analizarlas. Por eso lo que esperaríamos es que haya un nivel de motivación y de atención en la parte del inicio de la sesión de contexto, que las personas se sientan enganchadas en esta sesión.